Hola amigos, soy el Padre Mauricio Pineda. Estamos hoy en el miércoles de la quinta semana de Cuaresma. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 8 versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. La forma de hablar de Jesús disgusta a los judíos, especialmente cuando Jesús les habla de ser libres. Ellos dicen que nunca han sido esclavos, cosa que no era totalmente verdad, ya que por un tiempo estuvieron captivos durante el exilio de Babilonia. Y en ese mismo instante que ellos decían eso, estaban fuertemente sometidos a los romanos. Pero Jesús no hablaba de esa esclavitud. Jesús dice: todo el que peca es un esclavo. ¿De qué es esclavo? Del pecado. Jesús les estaba hablando de la esclavitud del pecado. Pero hay algo súper interesante en la respuesta y actitud de los judíos en relación al pecado, que nos hace pensar en nuestra propia vida. Usualmente cuando nos dicen que algo que estamos haciendo está mal o es pecado, sea lo que sea, lo que estés viviendo en tu vida, interiormente en muchas ocasiones pensamos: yo he decidido vivir de esta forma y por lo tanto me parece que está bien. Lo triste es que también pasamos esta actitud a nuestros hijos por la forma en que vivimos. Hay jóvenes que se expresan ya sin ninguna pena: es mi vida y hago lo que quiero. No nos damos cuenta que el engaño está escondido ahí, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar. Porque al hablar de esa forma, estamos en pecado y no nos damos cuenta de que no tenemos libertad, que somos esclavos del pecado. Y eso era lo que Jesús trataba de decirle a los judíos. Ninguno que peca puede decir que es libre. Pero hay una condición o algo que Jesús nos ofrece para ser libres. Les dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, debemos concluir que la condición para librarnos de la esclavitud del pecado es en tener fe en Él. Fe que nace de la escucha atenta de su palabra, de la meditación atenta, de el rumiar la palabra del Señor cuando nos ponemos de rodillas, cuando tratamos de hacer silencio, de meditar, de darle vuelta a la palabra de Jesús en nuestro corazón, para descubrir que su palabra es verdad, que es absoluta. Jesús ofrece su palabra para que seamos iluminados, para que nuestro entendimiento se abra y rechacemos la mentira. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo que nos miente. Cada quien dice tener la verdad. Todos dicen: esta es mi verdad. Todos hablan de tener la verdad y parece que no hay una verdad absoluta. Tenemos que buscar la verdad en la palabra de Dios, iluminados por la Santa Iglesia. Y en su palabra vamos a encontrar la fortaleza para resistir las mentiras del demonio. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Solo en Cristo, mis hermanos y hermanas, encontramos la libertad que buscamos, que nuestro corazón anhela. Y hay que predicar esta verdad. Es en Cristo, solamente en Él, en su palabra, que nosotros encontramos la libertad que buscamos. Dios es infinitamente libre. Por lo tanto, nuestra libertad tiene que estar basada, o tiene que ser un reflejo, mejor dicho, de esa libertad.
En otras palabras, entre más capaces somos de hacer lo bueno, más libres somos. Ahora bien, en esto hay una dificultad, y esa dificultad está en que a causa del pecado original, nosotros estamos heridos. Tenemos una herida que nos dificulta saber cuál es la verdad. Esa herida también nos causa ser lentos en nuestra capacidad de distinguir el bien del mal. San Pablo lo describe mejor que nadie cuando dice: no sé por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto. Pero inmediatamente después se responde y dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Solo Cristo nos puede liberar de nuestro pecado, del pecado que nos esclaviza. Solo en Él, mis hermanos y hermanas. Dios nos dio una libertad que el pecado original nos quitó y que Cristo con su muerte nos restauró. Sin duda, Cristo quiere darnos las gracias para que yo salga del pecado, para que yo viva en gracia. Pero yo tengo que hacer todo el esfuerzo que pueda para liberarme del pecado, y eso se llama mortificación. Estos días nos dan muchas oportunidades. Nos dan muchas oportunidades para que nosotros podamos interiorizar en todo esto, para que nosotros escudriñemos las Escrituras. ¿Cómo sucede que tenemos Biblia? Si es que la tenemos. Si es que la tenemos, porque en muchas casas no hay Biblia. No se tiene Biblia, se tienen videojuegos, se tienen un montón de cosas. Se tienen muchas películas, se tienen televisores en cada habitación. Se tiene el mejor equipo de sonido, se tiene el mejor teléfono. Pero no tenemos Biblia. No escudriñamos las Escrituras. Y si no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento de Cristo? Hoy este tiempo de Cuaresma tan especial, estos días tan únicos que se aproximan a la Semana Santa, sentémonos, escudriñemos las Escrituras, traigamos a nuestros hijos quizás por primera vez y digámosles que en ese libro que se llama Biblia está la verdad que necesitamos para nuestra vida. Hablamos nuestras Biblias. Estos días nos presentan muchas oportunidades, mis hermanos y hermanas, para mortificarnos. Por ejemplo, en el ser obedientes. Nos están diciendo que salgamos lo menos posible, que no hagamos salidas innecesarias, que nos cuestan. Yo sé que nos cuestan, a todos nos cuesta. Pues ahí está una oportunidad grande. Sentémonos a leer un libro espiritual que nos instruya, que nos ayude a profundizar, a amar a Cristo más. Recemos el rosario en familia, cosa que yo estoy seguro que muchísimas familias del mundo están haciendo. Pongámonos de rodillas, busquemos momentos de silencio, un rinconcito allí en nuestra casa. Charles de Foucault lo decía, que para ser justos en esta vida tenemos que llevar un pedacito de convento a todas las casas de este mundo. Pues hoy, estos días nos dan la oportunidad de eso, de tener un pedacito de convento, de claustro, allí en nuestra casa. Aprovechémoslo al máximo. Repito, estos días nos dan muchas oportunidades de mortificarnos, pero también recordando que no se trata de hacer penitencia por el simple hecho de hacerlas, sino con el fin de disciplinar y controlar tendencias en mí que son contrarias a la gracia. Si queremos ser santos, como estoy seguro que todos tenemos el deseo, y si no lo tenemos, pues empecemos a pedirle al Señor: Señor, hazme santo. Tenemos que estar listos para dejarlo todo por Él. Y no olvidar nunca que le pertenecemos a Él. Y ya sea que tengamos salud o la perdamos, estemos vivos o muertos, somos del Señor. Y solo hay una cosa por la que nos debemos preocupar. Solo hay una cosa. Y esa es por amarlo cada día más. Eso
es la preocupación principal que tiene que gobernar nuestro corazón. Estoy amando al Señor. Estoy haciendo lo que está a mi alcance para amarlo cada día más, para conocerle más, escudriñando las Escrituras, escuchando la palabra de Dios atentamente, amándolo. Solamente amándolo a Él somos verdaderamente libres. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.